Hola para todos, bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad enfrentaremos al Samsung S20 Ultra versus al Samsung A20s. Entonces comencemos. El Samsung S20 Ultra es un móvil con una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, que lo hace grande y difícil de controlar con una sola mano. Además se siente bastante denso y un poco pesado, justamente por sus materiales de construcción. Por lo menos en la parte trasera tenemos cristal, con una curvatura realmente pronunciada. Este dispositivo cuenta con protección Gorilla Glass 6, que está separado por un marco de metal, que es grueso en la parte inferior y superior, además de ser delgado a los lados. El teléfono es unibody y tiene clasificación IP68, por lo cual es resistente a salpicaduras de agua, pero debes tener cuidado, pues en muchos países Samsung no responde por garantía si el problema se debe al contacto con la misma. Su pantalla tiene unos biseles casi inexistentes, lo cual hace que el celular no se sienta tan grande como uno imaginaría, especialmente para ser de casi 7 pulgadas. Si lo giramos, todas las miradas se irán directamente al enorme módulo de la cámara que monta el Galaxy S20 Ultra que estamos analizando. Un módulo que sin duda se ha ganado a pulso el apelativo de Ultra. Por lo menos para mí me parece ultra feo. Este dispositivo posee en su parte inferior un puerto USB tipo C y el altavoz. Algo negativo que nos encontramos es que Samsung ha quitado el conector jack para tus audífonos, por lo cual debes tener el adaptador a audífonos con puerto tipo C o inalámbricos, lo cual resulta algo no tan práctico. Y para finalizar tenemos que cuenta con lector de huellas en su pantalla. Si bien funciona fácilmente, el lector se coloca un poco más arriba de lo normal y me costó mucho localizarlo de manera consistente. Es una pena que Samsung no haya adoptado el último lector de huellas digitales de Qualcomm, que posee un área mucho más grande. En sus dimensiones nos encontraremos con 166.9 x 76 x 8.8 milímetros de grosor y un peso de 222 gramos. Además de su enorme tamaño y volumen, el Samsung Galaxy A20s posee un diseño de aspecto bonito, pero que a la larga es lo mismo de siempre. A diferencia de la parte trasera con corte de diamante de la A30, el dispositivo ofrece una parte posterior lisa, sin patrón y brillante, hecha de plástico que es propenso a mancha de huellas dactilares, por lo cual es recomendable que siempre lo utilices con un protector de goma o de cualquier material. Revisando encontramos que el dispositivo estará disponible en color rojo, negro, verde y azul, además de todo lo anterior, tenemos que en su parte posterior el encanto es la configuración de la cámara triple, alineada verticalmente como muchos otros competidores, colocada dentro de un borde que sobresale prominentemente y se tambalea un poco cuando se coloca en una superficie plana. Ya en su parte inferior tendremos el altavoz, el puerto USB tipo C y el conector jack de 3.5 mm para audífonos. Por otra parte tenemos que el dispositivo cuenta con lector de huellas capacitivo en su parte posterior, el cual a su vez se encuentra alejado de las cámaras traseras, lo que evitará que las manches cada vez que intentas desbloquear el terminal. Este sensor funciona adecuadamente, a mi modo de ver incluso llega a ser más rápido y preciso que los sensores ubicados en la pantalla, los cuales con el tiempo y actualizaciones han mejorado, pero no llegan al nivel del sensor capacitivo, en mi humilde opinión, claro está. En sus dimensiones nos encontraremos con 163.3 x 77.5 x 8 milímetros de grosor y un peso de 183 gramos. Para el Samsung S20 Ultra nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 12 y en la otra 16 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 12 GB. Para el Samsung A20s nos toparemos con dos versiones distintas, en una tendremos 3 y en la otra 4 GB. Para resaltar tenemos que en Colombia es más fácil encontrar su versión de 3 GB. En el Samsung S20 Ultra contaremos con tres únicas versiones, de 128, 256 y 512 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 1 TB. En el Samsung A20s, al igual que en su RAM, contaremos con dos únicas versiones, de 32 y 64 GB, que pueden ser ampliadas aún más con tarjetas microSD de hasta 512 GB.
El Samsung Galaxy S20 Ultra ofrece un excelente rendimiento. Navegar por la interfaz, abrir aplicaciones y jugar videojuegos no presenta problemas. Este dispositivo es uno de los más rápidos y fluidos del 2020. Esto funciona gracias al procesador Snapdragon 865, aunque hay que recalcar que existen versiones en las cuales cuenta con el procesador Exynos 990. Se trata de un procesador fabricado a 7 nanómetros, con 8 núcleos de diferentes arquitecturas, 2 núcleos Exynos M5, 2 núcleos Cortex A76 y 4 núcleos Cortex A55. Todos ellos se combinan para impulsar al conjunto en las tareas más exigentes o para optimizar el consumo de la batería cuando tiene una carga de trabajo menor. El resultado es funcionalmente impecable en el uso diario, incluso cuando la lista de aplicaciones abiertas no parece tener fin, y todo ello sin mostrar el mínimo signo de debilidad al cambiar entre aplicaciones e incluso al iniciar juegos pesados como PUBG Mobile. Al ejecutar alguno de los juegos más exigentes del momento, el Samsung Galaxy S20 Ultra ha sacado músculo, ajustando los valores gráficos en su valor más alto, para algo que la GPU Mali G77 que integra este modelo ha resuelto de forma fluida y sin mayores inconvenientes. A pesar de estar jugando con el ajuste gráfico en alto y juegos exigentes, el Samsung Galaxy S20 Ultra no ha mostrado ni un poco de debilidad en su rendimiento, ni retraso, e incluso el lag nunca se hizo presente. El control de la temperatura es algo que también sorprende en este modelo, ya que no se ha apreciado un aumento significativo en su parte trasera, incluso tras un cierto tiempo de juego. En este apartado cobra importancia la fabricación en 7 nanómetros de este procesador, que consigue optimizar el consumo eléctrico y por tanto la generación de calor. El Galaxy A20s viene con un procesador Snapdragon 450 octa-core que corre a 1.8 GHz junto a una GPU Adreno 506. A pesar de ser un procesador algo lento, el A20s mostró un rendimiento decente durante el uso de leve a moderado que incluyó llamadas, mensajes de texto, escuchar música, redes sociales, películas y video sin ningún tipo de problema. Aunque Samsung no ha pensado este terminal para un manejo agresivo, sin embargo no impide que un usuario utilice un juego que consume muchos recursos. El teléfono apenas sobrevivió a nuestra pesada multitarea, aunque funcionó sin problema en juegos básicos, pero vimos un pequeño problema, pues se retrasó mucho al cambiar de una aplicación a otra, especialmente en medio de una partida de PUBG Mobile. Se apreció en algunas ocasiones lag e incluso el sonido y el video no se sincronizaron en una que otra partida. Pero debemos recalcar que este tipo de juegos de gran demanda solo podrán correr con los gráficos al mínimo, entonces no es un dispositivo tan recomendable para las personas apasionadas por los juegos. El Samsung S20 Ultra cuenta con una batería de 5000 mAh, con la cual esta empresa afirma que entregará 2 días de duración de batería, lo que va a depender mucho del uso que le demos. En un día en que configure el teléfono con el brillo de la pantalla al máximo y la batería en modo adaptativo, los 5000 mAh duraron de la mañana a la noche sin ningún problema. Quedaba una pequeña reserva en el tanque, definitivamente no lo suficiente como para pasar medio día más. Las cosas son diferentes si optas por un uso menos arduo. En esta configuración conservadora, la batería definitivamente muestra más duración, ya que logré usarlo durante todo un día y la mayor parte del segundo, algo que de por sí habla muy bien de su autonomía. Por último, este terminal admite carga por cable de 45 watts y carga inalámbrica de 25 watts. Desafortunadamente, solo el cargador de 25 watts viene en la caja. Tienes que pagar extra por el cargador más rápido. Con el cargador de serie logramos obtener una carga del 50% después de solo 27 minutos enchufado, mientras que una carga completa del 100% tardó aproximadamente una hora. Teniendo en cuenta el tamaño de la batería, esto es realmente bueno. El Samsung A20s tiene una batería de 4000 mAh que proporciona una buena duración de esta. En un uso ligero durará un día completo y en un uso general durará menos de esto. En términos de carga, este dispositivo posee una carga rápida de 15 watts que puede cargar hasta el 50% en una hora y tomará alrededor de 2 horas para una carga completa. Con esta batería el dispositivo funcionó durante 9 horas y 11 minutos en nuestra prueba de películas consecutivas. La grabación de video es donde el teléfono desperdicia la mayor parte de la energía. El A20s consumió el 7% de la batería después de 30 minutos de grabación. Para darles una idea, terminales como Xiaomi únicamente gastan el 4% en la misma tarea, algo que de seguro deberán mejorar en sus futuras versiones, si es que llegan a existir.
Samsung le dio a su buque insignia S20 Ultra una pantalla Dynamic AMOLED de 6.9 pulgadas, con múltiples opciones de resolución y frecuencia de actualización. Fuera de la caja está configurado a Full HD Plus o 2400 x 1080 píxeles. Puedes mejorar esto a Quad HD Plus de 3200 x 1440 píxeles o cambiar a HD Plus de 1600 x 720 píxeles. Con cualquier configuración que se elija, obtendremos la misma relación de aspecto de 20.5 a 9. La nitidez de la pantalla es simplemente sobresaliente, incluso en la configuración media. Notaremos una ligera degradación si la bajamos a HD+, pero la configuración Quad HD Plus es sorprendente en su claridad. Puedes elegir frecuencias de actualización de pantalla de 60 Hz, que es lo que usan la mayoría de las pantallas, o 120, que es lo mejor para juegos y demás. Déjame decirte que la configuración de 120 le da a la pantalla una suavidad difícil de igualar, incluso sin la capacidad de combinar el alto conteo de píxeles y la alta velocidad de actualización al mismo tiempo. Tienes una pantalla que simplemente domina todos los demás paneles del mercado que se han lanzado en el 2020. El color es excelente, por supuesto la pantalla está certificada, lo que significa que el conteo correcto ofrecerá un rango dinámico increíble. Samsung asegura que puede administrar casi todos los factores de la pantalla y su rendimiento. Elegir la resolución completa o la frecuencia de actualización duplicada afectará la duración de la batería. El Samsung A20s tiene un enorme panel LCD IPS de 6.5 pulgadas, con una resolución de pantalla de 720 x 1560 píxeles y una densidad de 263. Samsung ha degradado la pantalla de Super AMOLED a una pantalla LCD IPS, como lo dije anteriormente, la cual tiene menos encanto que su predecesora. Curiosamente, el gigante coreano prefirió comprometer la tecnología de la pantalla para intentar mejorar en algo la duración de la batería. Recordemos que el modelo anterior funcionó muy bien con la pantalla Super AMOLED, sin embargo también podría haber sido una medida de reducción de costos, que sería la opción más acertada. La pantalla de este dispositivo nos ofrece una agradable experiencia visual en interiores y decepciona un poco en exteriores, pues siento que le falta un poco más de nivel de brillo para apreciarla adecuadamente este panel. En general la pantalla ofrece un buen nivel de color, iconos nítidos y texto legible que se puede enriquecer aún más en el área de configuración de la pantalla, en donde podrás encontrarte con una gran cantidad de menús para manejar las mejoras de visibilidad, aunque la experiencia no es tan buena como en una pantalla AMOLED, tal como lo dije anteriormente, pero las películas y los juegos se ven bien con una pantalla de su tamaño. La cámara debería ser y es el punto de venta número 1 para este Samsung S20 Ultra. Es un monstruo de sistema de imágenes y es más avanzado que casi cualquier cosa que hayamos visto antes en el año 2020. Samsung le dio a este dispositivo un sistema de 4 cámaras en la parte trasera. La lente estándar cuenta con un sensor de 108 megapíxeles con apertura focal 1.8. De forma predeterminada toma imágenes a 12 megapíxeles. A ella se une una cámara ultra gran angular de 12 megapíxeles con apertura focal 2.2. Una cámara teleobjetivo óptico de 48 megapíxeles con apertura focal 3.5 y una cámara de tiempo de vuelo para ayudar a procesar la información de profundidad. Algunas de las características de las que Samsung alardea incluyen el Zoom 100x, que a decir verdad impresiona gratamente, pues este dispositivo es pionero en este tipo de imágenes, que pese a su gran zoom se pierden muchos detalles, pero es lo normal, lo que esperábamos. Aunque este tipo de aumento se puede controlar en el celular, me pareció sorprendente, ya que en 30x una imagen con buenos detalles pierde un poco la nitidez, pero realmente acerca la imagen con unos buenos resultados, tal como puedes observar. El sensor principal es realmente bueno, pocos teléfonos se han enviado con un recuento de megapíxeles tan alto, pero sabemos que será momentáneo, pues en el futuro saldrán mejores dispositivos. La idea de Samsung con el sensor principal de 108 megapíxeles es doble, primero permitir más luz y segundo ofrecer detalles increíbles. Este lente es lo que impulsa el buen rendimiento con poca luz del S20 Ultra. Si bien la configuración básica es tomar a 12 megapíxeles, puedes optar por disparar a 108 megapíxeles completos en cualquier momento. Las tomas de resolución completa son realmente impresionantes en sus detalles y el ruido no es tan malo como esperaba. La mayoría de las tomas diurnas estándar parecen casi perfectas, todas las tomas en espacios abiertos son precisas y agradables. De hecho, logra que las sombras se eliminen más o menos de la manera correcta para permitir detalles. El único problema que noté fue en el balance de blancos, que a menudo se tornaba demasiado cálido, incluso el disparo con poca luz resulta adecuado.
En sitios oscuros ofrece imágenes realmente claras e impactantes, de lo mejor que he visto en el 2020, pues la claridad obtenida es bastante impresionante y los colores son excelentes con buena saturación y nivel de colores. La cámara frontal integrada en el notch circular de su pantalla con un sensor de 40 megapíxeles con apertura focal 2.2 ofrece unas selfies muy buenas, adecuadas con los niveles de luz cotidianos y que empeora un poco con situaciones oscuras, pero no tanto como en sus rivales más directos. Este dispositivo, como era de esperarse, cuenta con reconocimiento facial, que gracias a sus buenas cámaras hacen de este sistema bastante seguro y que funciona rápidamente. El Samsung Galaxy A20s cuenta con una cámara triple en la parte trasera, que comprende un sensor primario de 13 megapíxeles gran angular con apertura focal 1.8, un segundo sensor de 8 megapíxeles ultra gran angular con apertura focal 2.2 y un último sensor de 5 megapíxeles de profundidad de igual apertura focal, junto con un flash LED. La aplicación de cámara predeterminada es fácil de navegar, dependiendo de sus necesidades personales. Si solo te sientes cómodo con el modo foto y video, puedes ocultar el resto en el área de la configuración de la cámara e incluso cambiar su orden también. Samsung no ha hecho ningún trabajo elegante aquí. Las configuraciones de la cámara trasera y frontal capturan los colores naturales y no agregan efectos adicionales en el modo automático. Sin embargo, hay algunos filtros interesantes y modos de belleza disponibles para las lentes frontales y posteriores que pueden resultarte bastante útiles. Al igual que el A20 y el A30s, la cámara del A20s no crea un efecto bokeh impresionante. Los retratos y paisajes carecen de detalles deseados y el nivel de ruido sigue estropeando las imágenes con poca luz y oscuridad, especialmente. El sensor principal es bastante bueno, las fotos no tendrán muchos detalles, pero son adecuadas para un teléfono económico. Las imágenes se saturan como se esperaba y el rango dinámico también es bastante bueno. Las áreas brillantes y oscuras están expuestas bastante bien la mayor parte del tiempo. Sin embargo, las fotos pueden parecer sobreexpuestas a la luz solar extrema. La cámara frontal del A20s es buena, pero no tan impresionante con 8 megapíxeles y una apertura focal 2.0. Al aire libre captura algunos buenos selfies con buenos detalles. El HDR también ayuda a controlar los reflejos. En el interior las imágenes aparecen más suaves y los detalles también se reducen. Y para finalizar tenemos que el teléfono proporciona desbloqueo facial, que no se encuentra entre los sistemas de desbloqueo más rápidos, pero que sin lugar a dudas se agradece que se tenga. El costo de estos dos espectaculares smartphones es el siguiente. Para el Samsung S20 Ultra es de 4.300.000 pesos colombianos, que equivalen a 25.337 pesos mexicanos, que a su vez son $1.055, que equivalen a 967 euros. Para el Samsung A20s es de 490.000 pesos colombianos, que equivalen a 2.718 pesos mexicanos, que a su vez son $144, que equivalen a 132 euros. Vale aclarar que son divisas con relación al precio del dispositivo en Colombia y en la fecha del video. El Samsung S20 Ultra le gana al Samsung A20s en diseño, RAM, almacenamiento, procesador, batería, pantalla y cámara. Por su parte, el Samsung A20s le gana ampliamente al Samsung S20 Ultra en los siguientes aspectos, únicamente en precio. De este enfrentamiento no hay mucho que decir, pues fue evidente quién resulta ser el ganador de esta batalla, pero sí lo vamos a sumar a la sección de los enfrentamientos inútiles pero muy útiles, una sección de mi canal solo apta para personas curiosas. Espero te haya gustado el video, recuerda suscribirte, activar las notificaciones, darle me gusta y compartirlo para que sigas disfrutando de más contenido similar. Hasta pronto amigos.